Vale, pues buenas tardes, muchas gracias a todas por compartir este café tormentoso con nosotras en el día de hoy. Como las que estamos ya conocemos cómo funciona el Zoom, pues ya no voy a dar las explicaciones y puesto que también vamos un poquito retrasadas, vamos directas a la presentación. El café de hoy es afectaciones del COVID-19 desde una mirada legal, problemáticas empresariales y personales, presente y futuro legal tras la desescalada. Nos acompañan hoy Luisa Rivas García, de Coladas, Guzmán y Rivas Abogados, especialista en materia de arrendamientos urbanos, ya que empezó su carrera profesional como letrada de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vigo. Se dedica sobre todo al derecho civil. Aquí se acaba de marchar la luz, pero tengo SAI, ¿eh? Entonces... Hoy se dedica sobre todo al derecho civil, arrendamientos, propiedad horizontal, sucesiones y todo lo relativo a contratos y obligaciones en general. Dispone de despacho profesional en Vigo desde el 95. Alejandra Fernández González, Fernández González Abogados, especialista en Derecho de Familia y Violencia de Género desde hace más de 20 años. El despacho que dirige tiene colaboradores externos con otros profesionales con capacidad de abarcar todos los campos del derecho. Y por último a Sara Rodríguez Vila, Ferreiro Vila Abogados, abogada en ejercicio profesional desde hace casi 20 años, dirige esa firma multidisciplinar contando con la colaboración de otros profesionales especialistas en todas las materias del derecho. En su caso, está especializada en derecho de familia, incluyendo derecho de sucesiones, obligaciones y contratos en general, y en los últimos tiempos en reclamaciones bancarias, adscrita al turno de violencia sobre la mujer desde su creación. Y le vamos a dar paso a Luisa Rivas, que como experta en arrendamientos hablará de las cuestiones legales en referencia a alquileres, pisos de estudiantes, residencias locales, comerciales, etc. Luisa, tu turno. Venga, muy bien, pues venga, empiezo ya. Entonces yo os voy a hablar de las medidas adoptadas en relación a los arrendamientos. En primer lugar, se editó el decreto 11/2020 de 31 de marzo, en el que se refería a los arrendamientos de vivienda habitual. Aquí se distinguió entre dos tipos de arrendadores. Primero, el gran tenedor, aquel que tiene más de 10 inmuebles, una persona física o jurídica, y las empresas públicas de vivienda. Y por otra parte, el arrendador, persona física. Entonces, el arrendatario tiene la posibilidad de dirigirse al arrendador y solicitarle una medida que alivie su situación frente a la renta, que puede ser o bien la condonación de la renta, o bien una reducción o el aplazamiento. Si se trata de un gran tenedor, tiene que aceptar una de dos alternativas. En primer lugar, la reducción del 50% de la renta. Puede que no lo acepte, pero si no acepta esta, sí que tiene que aceptar una moratoria, que consiste en un aplazamiento de la renta, del tiempo que dure el estado de alarma y también los meses siguientes, si fueran insuficientes en relación con la situación de vulnerabilidad del arrendatario, con un límite de 4 meses. Entonces, el aplazamiento consistiría en un fraccionamiento de la renta de esos meses durante los 3 años siguientes. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Pues aquellas personas que vinieran en situación de vulnerabilidad económica en el mes anterior, que estuvieran en un ERTE, en situación de desempleo, en la reducción de jornada por cuidados, o si es un empresario que tenga una reducción sustancial del 75% de su facturación. También hay una serie de límites de ingresos de la unidad familiar y también la renta más los gastos más los suministros tiene que superar el 65% de los ingresos de la unidad familiar. Hay un plazo para solicitarlo, que es de 3 meses y que finaliza el 2 de julio. ¿Qué ocurre si el arrendador es una persona física? Pues el arrendatario también puede pedir el aplazamiento, pero el arrendador no tiene obligación de aceptarlo. Con lo cual, entonces sí que entra en un programa de ayudas de financiación transitorias. Este programa de ayudas son unos microcréditos que se conceden para el pago de la renta y que precisamente el viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado que ya se pueden pedir. Hay un límite de la renta mensual de 900 meses y se puede dar el crédito hasta 6 mensualidades de la renta, con lo cual el límite para cualquier persona sería de 5.400 euros. También habla el decreto de que se concederán unas ayudas para la gente que tenga problemas de financiación, que todavía no están establecidas. Posteriormente tuvimos el decreto 15/2020 de 21 de abril, que este ya sí que se refiere a los locales de negocio. Y aquí también distingue si es un gran tenedor o si es un arrendatario, un arrendador persona física.
Si es un gran tenedor y el arrendatario se lo pide y no han llegado a un acuerdo anteriormente, tiene que aceptar también una moratoria de la renta, que es un aplazamiento de la renta del mismo periodo, el que dure el estado de alarma más los siguientes si fueran necesarios, hasta un límite de 4 mensualidades. Y el aplazamiento se fraccionaría la renta de ese periodo en los 2 años siguientes. Aquí tiene plazo de un mes para pedirlo y terminaría el 23 de mayo. ¿Quiénes pueden pedirlo? Pues aquí pueden pedirlo los autónomos que estén dados de altas en la Seguridad Social o en una mutualidad, como por ejemplo los abogados, aquellas personas que se vieron obligadas a cerrar su negocio por el decreto del estado de alarma, o si no tuvieron que suspenderlo, si ven reducida su facturación en un 75%. ¿Qué pasa si el arrendador es una persona física? Pues que también el arrendatario le puede proponer que le conceda alguna medida, pero tampoco tiene obligación de concedérsela. También habla el decreto de que se pueda imputar la fianza a algún mes de renta. En ese caso, después el arrendatario tendría que devolver la fianza, reponerla en el plazo de un año. Entonces, ¿qué pasa con el arrendatario de arrendador de persona física? ¿No tiene ninguna posibilidad? Pues no, sí que hay una vía. Y la vía es en derecho la cláusula rebus sic stantibus. Es una cláusula que se aplica en circunstancias excepcionales y que significa que si cambiaron las circunstancias de una forma extraordinaria en relación a las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de formalizar el contrato y una de las partes se ve muy perjudicada, que pueda solicitar la revisión del contrato. Hay una serie de circunstancias que tienen que darse, y es que sea una situación imprevisible, que no se haya previsto nada en el contrato, que no sea imputable a ninguna de las partes y que cause una desproporción muy grande a una de ellas. En este caso, entonces, yo entiendo que se dan las circunstancias y el arrendatario podría solicitar al arrendador que le conceda alguna medida, la suspensión del contrato mientras dure el estado de alarma y algunos meses, o una reducción de la renta. Ahora bien, como tampoco está obligado a aceptarlo, si no lo acepta, tendría que ir a la vía legal. Yo creo que con posibilidades de éxito de alcanzar alguna medida. Lo mejor, desde luego, siempre es un acuerdo con el propietario. Y yo creo que los arrendadores están llegando a acuerdos. Los veo bastante razonables, pero bueno, siempre puede haber algún caso que no lo sea. Otra cuestión que se me preguntaba era qué pasaba con las residencias, con las viviendas alquiladas a estudiantes. Claro, en este caso no es un contrato de arrendamiento de vivienda, sino que suele ser de temporada, que son de uso distinto al de vivienda. Y aquí tampoco hay regulación legal, pero se podría aplicar la misma cláusula rebus sic stantibus, porque la finalidad del contrato es que el estudiante alquila la vivienda para asistir a las clases presenciales. Las clases presenciales se suspendieron, se rompe la finalidad del contrato y podría pedir una revisión del contrato, una suspensión o que no le cobre mientras, o pedir ya directamente la resolución anticipada del contrato. Me queda, por último, el tema de las residencias de estudiantes. Aquí, el artículo 36 del decreto 11/2020 también habla de los contratos de trato sucesivo que podríamos incluir y dice que si son de imposible cumplimiento se podría pedir la resolución del contrato. La mayoría de las residencias de estudiantes motu propio ofrecieron la posibilidad a los estudiantes o bien de continuar o bien de dar por terminado el curso y ya no les cobran las cuotas. Pero bueno, si hubiera alguna residencia que no lo considerara así, pues también se podría alegar que en vía a este artículo se podría poner fin al contrato. Y bueno, por mi parte nada más, después lo dejo a que me hagáis las preguntas que queráis. Perfecto. Muy bien, pues entonces le damos paso a Alejandra. Hablará de los aspectos relativos al derecho de familia, custodias, entregas y recogidas de menores, etc. Alejandra, cuando quieras. Hola, espero que me oigáis porque con esto tan accidentado, vamos a ver. El problema con respecto a lo que es la guarda y custodia y la violencia de género, que bueno, luego haré un breve resumen de la violencia de género muy rapidito porque yo no he visto ningún asunto de violencia de género en todo este tiempo, lo cual es muy raro. Bueno, vamos a hablar de la guarda y custodia y el estado de alarma. ¿Qué pasa? Que a raíz de la promulgación del Real Decreto 463/2020 prohibiendo el estado de movilidad, o sea, prohibiendo la movilidad total o una movilidad muy reducida, se nos plantea qué hacer pues, con las entregas y recogidas de los menores,
tanto cuando hay la custodia exclusiva con respecto al régimen de visitas como cuando hay una custodia compartida. Entonces, se hacen una serie de planteamientos con respecto a esto. Lo primero que hay que decir es que esto no es una cuestión pacífica, pues porque evidentemente lo que es todas estas regulaciones están pensadas para un estado de vida normal, para una situación normal y para unas circunstancias que cuando se pactaron eran absolutamente normales y ahora pretendemos aplicar, digamos, esas mismas cuestiones que tenemos a otra vida absolutamente diferente. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos como regla general es si ese, digamos, Real Decreto nos afecta, o sea, ese decreto, el 463, nos afecta a lo que es la movilidad o no nos afecta en cuanto es la movilidad, en cuanto siempre hablando aspectos de guarda y custodia. A ver, la regla general es que para nada afecta a lo que son las entregas y recogidas de menores, tanto en cuanto a lo que es la guarda y custodia cuando es de ambos progenitores, como de uno y el régimen de visitas para el otro. Entonces, nos dice que se debe de mantener la existencia del mismo régimen de visitas y de las mismas estancias, entregas, recogidas de unos progenitores en los domicilios de los demás, siempre y en todo caso que existan unas mínimas garantías de seguridad. Entonces ahí nos cabe plantearse cuáles son esas garantías de seguridad. Y evidentemente no hay unas garantías de seguridad. Entonces aquí, ¿qué debemos de aplicar? Pues evidentemente debemos de aplicar la lógica. Cuando no existen situaciones de seguridad o, por el contrario, situaciones de riesgo. Bueno, pues cuando hay, por ejemplo, progenitores que trabajan en el mundo sanitario, en el mundo de la limpieza, es decir, progenitores que tengan profesiones de riesgo. ¿Qué debemos de hacer ahí? Pues evidentemente cambiar el régimen de custodia. Y digamos que la ostente el que esté en mejores condiciones de hacerlo. Digamos que en esta situación lo que se nos recomienda, tanto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia como por los jueces decanos, pues es tratar de llegar a acuerdos siempre documentados para que se interrumpa lo mínimo posible la vida de los menores, que insisto, no se protege a los progenitores, se protege a los menores. Entonces, llegar a acuerdos en ese sentido. Cuando alguno de los progenitores evidentemente está contagiado y no hay garantías de seguridad, lo lógico es que se ejercite el derecho de visitas, o sea, que no se ejercite el derecho de visitas, que la guarda y custodia pase a uno solo de los progenitores cuando es compartida, o bien que se busquen situaciones o arreglos familiares a fin pues, de no contagiar a los menores y de no generarle pues, mayores perjuicios. Evidentemente aquí lo que sí habrá de mantener y habrá de ponderarse, pues serán las videoconferencias, las comunicaciones telefónicas, las comunicaciones por WhatsApp, es decir, lo que de un lado se resta habrá que potenciarlo en el otro. Evidentemente lo que se pretende pues es equiparar un poco, porque hay que tomar en cuenta también que en la actualidad no tenemos una situación normal de los menores. Ya no es que los progenitores o el estado de alarma tengan una situación anormal, sino que quienes tienen también una situación anormal o fuera de lo común son los menores que se hallan en un régimen asimilado a lo que son las vacaciones escolares. ¿Por qué? Pues porque están todos los días en casa, si bien es cierto que haciendo tareas escolares, pero están todos los días en casa. Entonces, una de las opciones que se propone y se pretende es, por ejemplo, que se asimilen estos periodos de estancia de los menores en los domicilios de los distintos progenitores a vacaciones. Entonces, ¿qué se repartan? Pues que se repartan o bien por quincenas o bien por semanas, siempre si están en condiciones de hacerlo. Si no están en condiciones de hacerlo, pues habría que respetar lo determinado pues en una sentencia o en un auto o dependiendo de lo que tengan los progenitores establecidos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nos encontramos en una situación en la que tenemos un convenio regulador, por ejemplo, que está firmado por ambos progenitores, pero no aprobado judicialmente? Pues sería exigible
tanto judicialmente como lo lógico es que entre ambos progenitores, el cumplimiento de ese convenio que todavía está sin ratificar. Sí es cierto que existen una serie de excepciones, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tenemos un régimen de guarda y custodia para uno solo de los progenitores, pero en cambio tenemos unas visitas del otro? ¿Habrá de suprimirse esas visitas? Pues si están en condiciones de hacerlas, si son de fines de semana alternos, la respuesta es no, deben de mantenerse esas visitas. Sí que se suspenden y es aconsejable suspender lo que son tardes intermedias o tardes intersemanales, siempre que sean de menos de 8 horas y siempre que sean sin pernocta. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues acumulamos los periodos de tiempo que el otro progenitor no esté con quien le corresponde y se le darán o se le cambiarán, pues ya sean vacaciones, o se unen los fines de semana a un día más, siempre que esté en condiciones, a lo que sería la semana. Otra de las excepciones sería aquellos casos en los que hay visitas en un punto de encuentro familiar, porque evidentemente el punto de encuentro familiar se mantiene cerrado, se mantuvo cerrado y se mantiene. Por tanto, ¿cómo hacemos esas entregas y esas recogidas? Pues se dice que si hay un lugar adecuado tipo Guardia Civil, Policía Nacional, puerta del juzgado de guardia, que se hagan ahí. No obstante, lo que se ha estado haciendo es suprimirlas y cambiarlas pues para el momento en que puedan efectuarse. Pero si no, lo que se haría sería cambiar el punto de encuentro a otro lugar. Que eso evidentemente nos plantearía un montón de conflictos, porque ¿quién determina ese lugar? ¿Quién determina si estamos de acuerdo o no los unos y los otros pues con ese punto de entrega y de recogida? Entonces tendríamos pues esa serie de planteamientos y de problemas. Otra de las cuestiones que se nos plantearían sería qué ocurre con aquellas resoluciones de los juzgados de violencia de género. Bueno, pues en esos juzgados, en los casos en que esos juzgados de violencia de género han dictado una resolución con visitas, se suspenderían. Es el único caso en el que se suspenderían. Se quedarían, digamos, sin visitas, ¿vale? Mientras dure el estado de alarma, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos generaría otro problema que comentaré luego, es decir, cuándo se considera que termina el estado de alarma, en qué fase, etcétera. Pero bueno, eso sería otro debate. Y luego, finalmente, otra de las cuestiones que se plantea habitualmente es qué ocurre con las pensiones de alimentos, porque imaginémonos que en aquellos casos en que existe o bien una guarda y custodia compartida o bien una guarda y custodia que no se hace por fines de semana, que se cambia, digamos, el progenitor que la ejerce y que la ejercen exclusiva uno de ellos, deben de pagarse igualmente, aunque existan estos cambios de los que hemos hablado anteriormente, ¿debe de pagarse la pensión de alimentos? Pues la respuesta es que sí. O sea, sí debería de pagarse y de continuarse pagando la pensión de alimentos, porque se considera que es una situación excepcional y una situación momentánea. Aquí me hago yo otro planteamiento y es ya la tercera pregunta y el tercer planteamiento que me hago yo. ¿Y si esa situación perdura en el tiempo hasta pues varios meses? ¿No es también, digamos, un abuso de derecho, mucho que sea una mala suerte el hecho de que no se puede ejercer la guardia y custodia, el que tenga que hacerse cargo de varios hijos, una sola de las partes, aunque se cambien? ¿No deberíamos de modular, en cierto modo, el pago de esa pensión de alimentos cuando está a ser su contrario, digamos? Entonces, es otro de los planteamientos. ¿Qué se recomienda en estos casos? Pues evidentemente el sentido común, pero como se suele decir, es el menos común de los sentidos. Por tanto, ya veremos ahora, una vez que reanudemos la actividad judicial, todos los problemas que se han planteado. Finalmente, con respecto a la violencia de género, y ya termino, que no sé cómo voy de tiempo. Justita. Por eso, es curiosísimo, yo no he tenido absolutamente ningún asunto de violencia de género en todo lo que va de estado de alarma. Y es algo extrañísimo porque rara es la semana
que no tenía 2, 3 temas de violencia, sea del turno o sean privados. Y no he tenido ni un solo asunto. Yo no sé qué habrá pasado, a ver si las compañeras me aclaran algo. Vale, pues con relación a eso vamos a pasarle la palabra a Sara Rodríguez, que pues nos hablará sobre cuestiones prácticas del sistema judicial tras la crisis del COVID y a ver ella qué trayectoria tiene esta temporada con relación a eso, y después Luisa también nos comenta. Perfecto, gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas. Eso es lo primero. El 14 de marzo de 2020 se evidenció una crisis sanitaria que produjo lo que yo denomino un apagón judicial. De un día para otro, la actividad judicial cesó por completo. Tuvieron que pasar hasta 6 semanas para que se dictara una serie de medidas relativas a la reanudación o la reactivación de la actividad judicial. Y, entre tanto, durante esas 6 semanas se ha ocasionado un perjuicio a nivel emocional difícil de reparar. Pensemos en todos los temas de familia, un poco al hilo de lo que comentaba Alejandra, el daño ocasionado es irreparable y a nivel económico también lo ha sido. Es cierto que ciertas cuestiones pueden paliarse con las liquidaciones de intereses oportunas, que veremos cómo se hará eso, pero hay otras cuestiones económicas de muy difícil reparación. El Real Decreto recoge un montón de medidas, es un Real Decreto bastante largo, plagado de buenas intenciones, pero con muy escasa eficiencia, en mi opinión. No se dispone, recoge una serie de medidas para cuya efectividad, o la efectividad que se pretende, debieran convocarse más plazas de funcionarios públicos si no es imposible llevarla a cabo, que aparte supone una dotación presupuestaria que no veo dónde la van a sacar. La consecuencia, en mi opinión, va a ser una redistribución del caos y del colapso judicial que ya veníamos padeciendo hasta la fecha. He tomado una serie de medidas del Real Decreto que entiendo que os pueden resultar de interés como personas susceptibles, todos somos susceptibles de ser posibles usuarios del sistema de administración de justicia, y he tomado las que creo que os pueden resultar más de interés. Nosotros tenemos un gran super programa de gestión que se llama LexNet, que es lo que hace que nosotros tengamos comunicaciones con el juzgado. Ya era telemático hasta ahora y no ha valido absolutamente de nada, más al contrario, LexNet ha sido la herramienta perfecta para hacer el apagón. Ha cerrado LexNet y hemos cerrado absolutamente todos. Entonces, entre las medidas que entiendo que pueden resultar de interés, la primera de ellas es fomentar los actos procesales telemáticos, ¿no? Ya digo, esa opción ya existía hasta ahora y os voy a decir que las comunicaciones telemáticas que hacíamos hasta ahora adolecían de graves deficiencias técnicas, de imagen, de sonido. Lo que acabamos de vivir ahora no es lo mismo pues, que sea un café que puede demorarse, incluso posponerse. Imaginaos una situación judicial, ¿no? Muy difícil conciliar el horario propio judicial y el desarrollo del íter judicial con la agenda propia de las otras personas, de los otros interlocutores de esas comunicaciones telemáticas. Con lo cual, la efectividad de esas comunicaciones telemáticas hay que ponerlas muy en cuestión. Otras de las medidas que podrían catalogarse como medidas de salud en el trabajo nos dispensan de la toga, ese punto teatral que tiene nuestro sistema judicial muy bajito comparado con otros sistemas, pues nos han dispensado el uso de la toga. Y al margen de eso hay otra cuestión que me parece muy importante y es los informes médicos forenses a la vista. Es decir, un informe médico forense a la vista supone que si, por ejemplo, sufrimos un accidente de tráfico o somos lesionados por cualquier motivo, tenemos en ciertos supuestos derecho a que el médico forense nos examine, elabore un informe, determine cuáles son nuestros daños, en consecuencia, pues desde una tipificación de un delito como grave o menos grave, o incluso la cuantía indemnizatoria que, por ejemplo, por un accidente de tráfico al que ocurra delito, tengamos derecho. Hasta ahora, el informe médico a la vista, es decir, que el forense emitiera ese informe a la vista de los documentos médicos que obran en el expediente, era una cuestión subsidiaria. Es decir, el médico forense siempre nos citaba, comparecíamos, nos examinaba físicamente y elaboraba el informe. Ahora va a ser al revés. La asistencia física al forense va a tener carácter subsidiario, con lo cual yo creo que a todas, ¿no?, podemos concluir que no va a ser evidentemente lo mismo que nuestro informe médico lo elabore un profesional que nos vea, que podamos expresarle las dolencias, patologías o posibles secuelas que podamos soportar, a que eso no se haga. Otras cuestiones que me parecen salientables: conversión de juzgados en juzgados COVID. Conversión, no creación de nuevos juzgados, conversión. Los que ya tenemos, que están saturados, los vamos a especializar en materia COVID, y yo pregunto, ¿qué va a ocurrir con los asuntos que ya tenían antes estos juzgados?
ya estaban colapsados, ¿ahora qué vamos a hacer? Me recuerda un poco las cláusulas suelo. Se van a crear procesos, esto un poco al hilo también del que comentaba Alejandra, procesos especiales, sumarios y preferentes en materia de familia, es decir, regímenes de visitas que no se han podido llevar a cabo, custodias compartidas efectivamente no disfrutadas o pensiones de alimentos que se vean afectadas por el COVID, se van a tratar en un proceso sumario. Yo presumo y entiendo, es evidente que nada habla de crear nuevos juegos de familia, que los juegos de familia que ya existen van a tratar estas cuestiones. Entonces vuelvo a lo mismo, además del colapso, una peculiaridad, y es que vamos a crear menores COVID y menores no COVID. Es decir, el objeto de ese procedimiento judicial sumario es la protección del menor. El interés que se está protegiendo va a ser el mismo en un supuesto relacionado con el COVID o un supuesto de un desempleo que nada tenga que ver. Entonces vamos a decretar un subprocedimiento sumario para los intereses protegidos por un COVID frente a otro que no. Pues creo que crea una discriminación entre una situación de menores que no tiene lugar. Y ya por último, para terminar, respecto al tema de violencia sobre la mujer, yo creo que el motivo por el que ha descendido tanto el número de denuncias presentadas es porque el tema de violencia sobre la mujer tiene una connotación esencial, que es la sumisión. Yo creo que en tiempos de confinamiento la sumisión está asegurada o casi asegurada. Yo creo que, tal y como se prevé, una vez que se alce por completo el confinamiento y una vez que esas mujeres víctimas de violencia pueden volver a actuar, entre comillas, con cierta libertad, se reanudará la actividad en ese sentido. Pienso que la razón es, pues eso, que el confinamiento lleva aparejada la sumisión. Y bueno, creo que no me he pasado de tiempo, lo he practicado para ceñirme a los 5 minutos, espero haberlo conseguido. No. Vamos muy bien de tiempo, de hecho, mira, nos va a dar pie para que tengamos varias preguntas, bueno, para hacer varias preguntas que tenemos en este momento. Olga Dorado esta pregunta va para Luisa. ¿Se puede suspender ahora un contrato de arrendamiento para celebración de conciertos, ya que es una actividad que se ha cancelado por el estado de alarma y no se han cumplido con las demás prestaciones del contrato? Bueno, pues ya lo que os decía, yo creo que aquí en realidad no hay una regulación legal que permita suspenderlo. Y si se trata de un arrendador persona física, que es el 85% de los casos de arrendamientos en España, en principio no se puede, pero cabe acudir a la vía de la cláusula que antes cité, que la rebus sic stantibus. Realmente el arrendatario no puede ejercer su actividad, porque la gente no puede salir, bueno, debido al estado de confinamiento no puede ejercer la actividad. Hay una imposibilidad de cumplimiento del contrato. Y entonces se produce una desproporción entre las prestaciones del arrendador y del arrendatario. Yo creo que aquí lo mejor es que el arrendatario se dirija al arrendador y exija una revisión del contrato, o bien una suspensión durante el tiempo que dure el estado de alarma o una reducción de la renta. Y si no consigue llegar a un acuerdo, pues yo creo que debe acudir a la vía judicial. Yo creo que aquí también se va a producir un colapso judicial por los temas de arrendamientos. Va a haber un montón de pleitos por culpa de gente que no sea razonable y no sean capaces de llegar a un acuerdo. Es verdad que es difícil conciliar a las dos partes. Y también va a haber un montón de procedimientos para alegar estas causas que realmente no están legisladas, ni hay una regulación específica, sino que la cláusula se establece en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y es interpretación del juez, con lo cual va a haber muchos procedimientos de este tipo. Entonces yo creo que sí, que el arrendatario debe intentarlo porque parece injusto que el arrendador cobre toda la renta y que el arrendatario no pueda utilizar el local. Yo creo que es un ejemplo que entra dentro de esta vía. Muy bien. Claro, yo aquí sí que tenía mi pregunta y también para ti. Bueno, no sé si Olga quiere profundizar un poquito más en la pregunta o en la respuesta. No, simplemente, bueno, Clara, que bueno, no es un caso de persona física, es un caso de persona jurídica y que, bueno, los que utilizamos el alquiler somos una administración pública, pero tampoco creo que haya ninguna singularidad en este caso. O sea, es atípico, es un contrato muy atípico. Bueno, puede ser persona jurídica y que no tenga más de 10 inmuebles. Debe de tener muchos. Pues, sí. Por Entonces lo que tendría sé. que aceptar la moratoria. Sí, debería hacer una moratoria. Claro, nosotros lo que nos interesaba más era regular, ver la posibilidad de llegar a algún acuerdo. Claro. Al final la moratoria implica un fraccionamiento de la renta en 2 meses, con lo cual sigues teniendo que pagar la renta. Mejor era intentar otra vía
Claro, y eso sería utilizando llegar a un acuerdo con esa cláusula. Llegar a un acuerdo, pero que hay vía legal para alegarlo y para poder justificarlo legalmente. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Pues mi pregunta, Luisa, hacia ti también iba un poco por ahí, pero creo que ya la contestaste tú al hilo. Y es, claro, si el sistema judicial está medio paralizado, 3/4, ¿cómo alguien va a ir a la vida judicial cuando tenga un problema de estos? Yo creo que eso va a facilitar la vía amistosa, que a las dos partes no les interesa llegar al juzgado, porque es verdad que el propietario también va a tardar mucho en obtener una resolución judicial. Y mientras pues están ambas partes en una situación de incertidumbre, puede que eso también colabore para que las partes lleguen a un acuerdo que sea bueno para ambas partes. Yo también entiendo que el arrendador pues también se ve perjudicado. En este caso entiendo que tendrían que utilizar más vuestros servicios, ¿no? Sí, yo creo que aquí es muy importante la labor de los abogados, un poco para justificar que ambas partes, es defendible la posición de ambas partes y que lo mejor es llegar a un acuerdo que sea bueno para las dos partes. Antes de meterse en un juzgado que no sabemos cuánto va a tardar y que no sabemos tampoco al final cuál va a ser la resolución que dicta el juez, porque es un poco su interpretación de la situación que dependerá del caso concreto. Al hilo de lo que estás respondiendo, nosotros en el despacho estamos intentando llegar a acuerdos porque también hay una problemática muy gorda en cuanto al IVA a ingresar por parte del arrendatario, ¿no? O sea, si tú rebajas el precio, tienes que ingresar esto, si no haces una adenda en el contrato, o rebajas el precio, no. Si rebajas el precio, tienes que hacer una adenda en el contrato y no pasa nada. Pero si aplazas el precio, el arrendador tiene que ingresar en cada trimestre el IVA sin que se lo pague su inquilino, ¿no? Entonces, yo creo que por las dos partes interesa llegar a un acuerdo, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante aquí la labor del abogado, tanto en la fase preparatoria de dirigirse al arrendatario y preparando un poco pues también la vía judicial por si acaso, y dejar documentado el acuerdo al que se llegue, efectivamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, a Hacienda no le vale si no hay acuerdo firmado. Claro, ahí está. Yo creo que sí, que hay que dejarlo firmado por escrito y que tampoco después cualquier parte pueda decir otra cosa. Sí. Fundamental. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queráis añadir? Estamos en el 56, o sea, tenemos 4 minutos. Pues yo para mis compañeras, dos cuestiones a ver qué opinan, ¿no? Sobre todo las que son de mi ramo. A ver, ¿no creéis que si ya en materia de familia esto está no colapsado, colapsadísimo, con todo lo que se va a venir encima realmente, lo que comentaba Sara, en lugar de hacer un parche y decir que se le va a dar prioridad a todo esto, etcétera, ¿no sería mejor poner un nuevo juzgado o sea, dotar de nuevos juzgados de familia? ¿Qué opináis? ¿Cómo se va a resolver esto? Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, debería dotarse de nuevos juzgados. Yo creo que no creo que se vaya a hacer, francamente, porque pienso que la situación económica en la que está deviniendo todo esto lo hará difícil y lo hará, entiendo yo pero que debiera ser la solución, por supuesto, totalmente de acuerdo, por supuesto, pero pretendemos crear parches que suenan de forma maravillosa y estupenda, pero a efectos prácticos no vale absolutamente de nada, es más, está creando una diferenciación, en mi opinión, horrorosa y más aún cuando se tiene en consideración que estamos hablando de intereses de menores de edad, o sea, ¿no? Entonces me parece terrible. A eso voy. ¿Y no tenéis la sensación también de que de alguna manera todo lo que se ha regulado con estos decretos, uno tras otro, es como contener a la población, pero no solucionar nada desde luego en el ámbito familiar? Porque yo en ningún momento he visto que se centraron más en los perros que en los niños. Se centraron más, es decir, es que si los menores fuesen inexistentes, y como si en esta sociedad todas las familias se llevasen fantásticamente y no hubiese problemas entre ellas, porque yo no veo una regulación específica, pero ni siquiera algo específico y concreto que palíe, aunque sea mínimamente, los problemas que puedan surgir. Yo no sé si habéis visto vosotros eso, ¿no? O si lo observáis o lo pensáis así.
Sí, y lo que hablamos el día que preparábamos este café, ¿dónde está el Ministerio Fiscal? Una figura de ese calibre, ¿no? Una figura, una representación de los menores, una figura de tal calibre, ¿dónde está? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Dónde está la protección de los menores? ¿Se ha dejado a expensas de la voluntad, del buen hacer de los progenitores? No haría falta entonces esa figura. Si existiera ese buen hacer, ya sería una figura que no sería preciso que interviniera nunca en los procesos de familia. Pero de mutuo acuerdo o contencioso, el Ministerio Fiscal aunque sea mutuo acuerdo, el Ministerio Fiscal va a intervenir. Entonces, si hasta en mutuo acuerdo es precisa esa figura, ahora nos dejan aquí al albor del entendimiento. Anda, hombre, es una tomadura de pelo. Es que ya no es una tomadura de pelo, el problema está en el daño que se está ocasionando, que es irreparable. Sí, yo también creo que en su materia de arrendamientos que también se va a crear mucho colapso judicial, porque el decreto habla de la cláusula rebus sic stantibus, pero no la regula. Con lo cual, si hay que ir a un procedimiento ordinario, es muy largo. En todo caso, debían haber creado un procedimiento pues, más breve, de forma que se puedan dilucidar esas cuestiones de arrendamientos en un juicio rápido, porque es que si no, la verdad que queda un poco inoperativo el juzgado, porque cuando se vaya a resolver, a lo mejor ya pasó un año o año y medio, y mientras quedaste en las partes. Pues, la verdad que les deja sin una situación muy insegura. La verdad que la regulación deja bastante que desear. La verdad es que sí. ¿Qué os parece? Perdón, Sara. No, que estoy totalmente de acuerdo con Luisa. Quiero decir, el Real Decreto, que habla también algo de la solución tema de los arrendamientos y demás, recoge un montón de brindis al sol. Quiero decir, el Real Decreto lo lees y hasta convence en un primer segundo. Si no conoces, el problema está, yo creo, en que siempre ocurre lo mismo. Los señores que resuelven y dictan las resoluciones que luego vamos a aplicar los demás o que tenemos que aplicar los demás, yo pienso que tienen un distanciamiento con la realidad y que no tienen experiencia práctica en esta materia y con esa falta de prisma y con esa distancia de la realidad es imposible que puedas legislar con conocimiento y con realmente efectividad. Y yo pienso que eso es lo que ocurre, que se hace con lo que creen que podría ser, pero luego a efectos prácticos no tiene eficacia alguna, es que no la tiene. Entonces es realmente frustrante porque lo que decía al inicio, de un día para otro han apagado la luz y nos hemos quedado todos que ya no solo nuestro trabajo, es que detrás de nuestro trabajo hay intereses de personas que gestionamos desde cuestiones emocionales, desde cuestiones económicas. O sea, es terrible. Cuando hace un par de semanas, supongo que ya les va a pasar de igual, de repente empezó a moverse muchísimo dinero, ¿no? Porque los secretarios, los letrados de la Administración de Justicia, que son quienes tienen la capacidad de la teclita para que se suelte todo el dinero que tiene retenida la Administración de Justicia, tuvieron que decirle al señor que manda en todo esto, al último, al cargo político, decirle, oiga, déjenos liberar todo este dinero, que es muchísimo dinero, y así se hizo, pero que siempre ocurre lo mismo, que quien tiene la última capacidad de dar la orden es un señor que no, o señora, me da igual, que no tiene experiencia ni conocimiento práctico directo de la realidad. Entonces es terrible que tengamos un sistema en el que todo vaya siempre con ese rodaje tan lento y con ese... Es terrible, es que me parece terrible, de verdad. Terrible. ¿Os da la sensación de que en general, no digo solo el gobierno con lo que estuvo articulando y gestionando todo lo del tema relacionado con el COVID-19, pero tenéis la sensación de que la población en general no nos acordamos de vosotros, de vosotras en este caso, que estáis en el engranaje del sistema judicial? Yo personalmente, salvo en lo que es el derecho laboral, concretamente en temas específicos de derecho laboral que todos tenemos en mente, como son ERTEs y demás, yo creo que en derecho de familia, por ejemplo, en determinados ámbitos del derecho penal, etcétera, etcétera, sí, pero absolutamente. Y en general, digamos que yo creo que a los abogados nos han frenado constantemente y nos siguen frenando en este COVID. Sí.
Yo creo que sí. Y aprovechando que estamos y que tenemos a Mónica Alba, que es notaria, Mónica, ¿nos puedes indicar así también brevemente cómo estáis viviendo vosotros esta última parte? Pues mira, Mariby, yo tengo una cosa, he puesto una pregunta para Luisa, cosa curiosa que comentar. Yo solicité un ERTE y el mismo día que me contestaron a mí, porque como nosotros solo podíamos trabajar por causas de urgencia, y nos mandan correos del Colegio Notarial y de la Dirección General a día sí, día no, recordándonos que es solo urgencia. ¿Y qué es urgencia? Las cuestiones bancarias, económicas, las extremas necesidades de familias vulnerables, y dejas fuera lo que es el pan de cada día de cualquier despacho, Luis también lo sabe, que es poderes, testamentos, donaciones, mejoras, sociedades, lo que es la vida de la notaría. Yo hice el cálculo y respecto de mi año pasado estoy trabajando un 18%. Con lo cual, si yo puedo vivir trabajando un 18% respecto al año pasado, ya no trabajaría, me dedicaría a otra cosa. Nosotros solicitamos un ERTE por esa situación, mandamos a los empleados a casa porque solamente podíamos tener a uno para emergencias o dos y nos denegaron el ERTE por fuerza mayor. A mi despacho, a otros muchos se lo aceptaron. Lo curioso es que al mismo tiempo que a mí me mandaron un mensaje la semana pasada denegándome el ERTE, con lo cual ya tuve que pagar a todo el mundo como pude, a los empleados le mandaron un mensaje explicándoles que tenían que volver después del 2 de mayo y que cobrarían la prestación social sustitutoria. Y lo grave es que hoy dos me dijeron que ya lo habían cobrado. Cobraron de la notaría y cobraron del SEPE. Y ahora están desesperados pensando qué tienen que hacer. Que quieren devolver el dinero para no lucrarse injustamente, pero los asesores laborales dicen que no saben todavía cómo vamos a hacer. Razonamiento, orden general, pagar a todo el mundo para que al final de mes tuvieran dinero, con independencia de que tuviéramos ERTE o no. O sea, es el descontrol total. Y nosotros no podemos trabajar más que las urgencias. Nosotros juzgamos la urgencia, pero después nosotros nos juzgan y nos mandan requerimientos según lo que hagamos. Ya no es el de ambular o no. Estamos funcionando así. Estamos haciendo pólizas de crédito de línea ICO, pues las empresas, clientes, bastantes que ocurren cuando haces X líneas ICO, pues acabó y ya no vuelven más. Estamos haciendo alguna hipoteca con cuentagotas por urgencia, porque ya estaban vencidos los platos, porque la gente le iban a entregar el piso y no tenía ya para pagar el alquiler y ya había pagado la entrada, pero necesitaba la hipoteca. Estamos así. Y con órdenes contradictorias. Esa es la realidad de los despachos hoy día. Un poquito, vamos, estamos como siempre, tal cual la sociedad. Es así, Luisa, es así. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Puedo? A ver, claro. Sí. Lo de la cláusula rebus, que yo estuve mirando por lo de los alquileres que me están preguntando, ¿tú qué crees que es más, desde tu punto de vista, un cliente tuyo? Se solicita la aplicación de la cláusula. Creo que no hay muchos precedentes en la aplicación de pandemias, gracias a Dios, ni en arrendamientos. La persona que no puede pagar porque no está trabajando, dice, no llega a un acuerdo con el arrendador. Entonces le dice, mira, yo te voy a pagar en vez de 700 euros, pues 500, que es lo que puedo pagarte. El arrendador dice que no, pero el inquilino dice, pues yo solo te puedo pagar 500 porque ya no tengo nada más y ya no tengo más préstamos. Ya he agotado el cupo. Pasan 2 años, pasa al juzgado y viene el arrendador y dice, este señor me paga lo que le dije. ¿Tú qué crees? ¿Que la cláusula rebus sí que está antiguo? ¿Se aplicaría en este supuesto por las precedentes judiciales que tenemos en este país? Porque es solo judicial, porque en mi información no está recogido, salvo en el derecho romano, nosotros no lo tenemos recogido. Ya. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto en una cabeza judicial? Pues mira, Mónica, yo creo que aquí hay que seguir lo que dice Mariby y hay que asesorarse primero con un abogado. Hay que enviarle una carta al arrendador comunicándole las circunstancias por las que vas a pagar solo una parte de la renta y no todo. Y a continuación tienes que ir al juzgado, no puedes quedarte sentado y esperar 2 años. Yo creo que debes... no, claro. No, perdona, me expliqué mal. Sí, primero. Por falta de pago, pues intentar suspenderlo mientras no se resuelva el otro procedimiento. Y en el juicio que tú presentas, pedir una medida cautelar de que la renta durante el tiempo que se tramite el juicio, pues sea la que tú decides.
yo creo que tiene posibilidades de tener éxito, porque de hecho la circunstancia es extraordinaria, más extraordinaria que esta. La verdad que parece que difícil encontrar un supuesto de derecho. Yo creo que sí, que tiene posibilidades, pero que hay que actuar de forma adecuada y asesorado previamente. No se puede actuar sin que el propietario lo sepa, no. Comunicárselo. No, claro. Perdonar el procedimiento. No, claro que sí. Y además... Pues lo que decía Marilyn, mira, yo sí creo que la gente debería asesorarse antes. Yo llevo mucho tiempo en temas de contratos porque estuve en la Cámara. Y esta situación se vivió con la crisis de 2008. En 2008 había muchos contratos de prórroga forzosa que tenían renta baja. Sin embargo, los propietarios después no les quisieron echar porque no se podían subir las rentas. ¿Y qué pasó? Que si tú tenías una renta cara, había muchísimos locales baratos y la gente se quería marchar. ¿Pero qué pasaba? Que la gente piensa que el contrato de arrendamiento es muy fácil, que lo hace cualquiera, que me coge un formulario y ya está. Y sin embargo hay una cosa que es muy importante, que es la cláusula de duración del contrato. La gente piensa que no tiene importancia, pero si tú pactas 5 años en un local de negocio, tienes que cumplir los 5 años, no te puedes ir cuando quieras. Y sin embargo, si lo prevés en el contrato, que normalmente la gente los puede dejar, dices que avisando con 2 meses de antelación que me pueda ir. Y es una solución. Ahora, si el arrendador se pone muy terco y no quiere aceptar ninguna opción, pues mira, la verdad es que si lo permite la actividad, porque a veces es verdad que hay que hacer muchas reformas, pero en otras ocasiones no, pues van a quedar muchos locales vacíos. Y también es otra opción, pues que me cambio de local, que eso la verdad que pasó mucho también en la crisis de 2008. Y perdona, Luisa, y te dejo. Esto te lo digo porque me lo han preguntado varias personas y tienes que ponerlo también en contacto con la ley de la segunda oportunidad, porque lo que no puede hacer la legislación y los juzgados es abrir la mano y realmente sacar la ley de la segunda oportunidad con las personas que la están utilizando y cerrarla en otros supuestos. No puedes educar a la gente diciéndole que puede pedir créditos, que aunque no se paguen y ganes 3.000 euros y necesites ganar 8.000 para pagar tus créditos, no te preocupes, que te condonamos todos al mismo tiempo si consigues un mediador y después a la otra persona no. ¿Me explico? Entonces, yo creo que aquí van a abrir muchas más cosas al telón. El asesoramiento preventivo al final evita todas estas cosas, porque la ley de segunda oportunidad es verdad que es una medida que hay, pero es un poco trágica, porque al final... Pero es la ley. Entonces, la jurisprudencia, si tenemos ya una ley de ese calibre, pues también podríamos tirar de ella para lo que nos está ocurriendo ahora. Quiero decir que aquí, como van pasando tantas cosas día a día, tenemos que tener todas las antenas puestas en todas las profesiones, como estoy viendo en el chat, con lo de las protecciones, es verdad, y no perder una sola oportunidad. Claro, hay que verlo todo, efectivamente. Pero un asesoramiento preventivo, si lo preparas desde el principio, te evita llegar a lo mejor a una situación más drástica, porque también el propietario va viendo sus opciones. Si ve que tú tienes posibilidades de irte, si ve que el mercado, la renta está alta y ya no hay ningún arrendatario que venga, si tú le dejas el local vacío, si ve que tienes una opción legal de suspender el contrato, pues es más fácil llegar a un acuerdo porque cada uno valora sus posibilidades y facilita la negociación, cada uno pues con las... Claro, que todo conste, lo que tú has dicho, Luisa, que todo conste día a día para que después puedas tirar del hilo para atrás y hacer un histórico de convencimiento, tomando la ley en tu mano y la jurisprudencia con los precedentes. Yo creo que es el camino, porque son demasiadas normativas que están todavía sin encastrar unas con otras. Bueno, perdón. Sí, y mira, con relación a esto tenemos una pregunta de Eva Castro, a ver cuál de vosotras la quiere responder, porque es muy genérica, o sea, que a la que le apetezca que levanta la mano. Quería preguntarnos algo más genérico, y si no se aprueba el estado de alarma de nuevo, ¿qué va a pasar con todas las medidas aprobadas? ¿Qué pensáis? Yo creo que no es tanto el que estén, digamos que son las medidas adoptadas recientemente en relación al menos a la justicia, no son medidas que estén sujetas al mantenimiento del estado de alarma, es decir, digamos que es una cuestión independiente, son una serie de medidas que requieren otra aprobación judicial, que requerirán del quórum necesario en el Parlamento, que es decir que lo que decía al inicio, un brindis al sol, un montón de medidas que no pueden ser de inmediata aplicación, que requerirá una tramitación parlamentaria que veremos en qué queda. Quiero decir que realmente no dependen, en la gran mayoría no dependen de la permanencia o no del estado de alarma, al menos en lo que no sé, en cuestiones laborales, que ya se me escapa, o en otro tipo de materia sí que ahí se me escapa, pero en materia así de general de administración de justicia, el decreto relativo a la administración de justicia, digamos que no va parejo una cosa con la otra. Bien. Yo
Yo creo que vamos a tener que ir adaptándonos a lo que vaya surgiendo en cada momento y que por mucho que se haya aprobado, etcétera, yo creo que a la hora de la realidad hay que interpretarlo y depende muchísimo, pues de cómo vaya la situación. Yo creo que no hay nada establecido en ese sentido, ni nada firme ni fijo. Bien. Sí, ¿puedo? Muy bien, pues Sí. sí, Mar, por favor. Sí, con relación a esto último que estabais comentando, yo creo que este decreto que nos han metido por la puerta de atrás, porque yo no voy a decir que lo han promulgado, sino que nos lo han metido, no tiene absolutamente nada que ver con el COVID. De hecho, algunas personas que se pararon a hacer comparativas, es el proyecto que tenía Gallardón en su día, que se quiso aprobar, que no se consiguió, bueno, porque hubo una serie de movimientos por parte de los operadores jurídicos y que lo tenían guardado en un cajón y ahora aprovecharon para sacarlo y de hecho contiene muchísimas cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el COVID y que lo meten porque lo tenían ahí y están aprovechando esta situación de confusión total y absoluta en el ámbito jurídico para meternos algo que tenían y que no sabían cómo transponerlo a la normativa, al derecho positivo. Entonces lo hicieron por esta vía y de hecho si os fijáis, hay cuestiones que no tienen pero nada que ver. Por ejemplo, yo no sé en otras materias, pero por ejemplo, en derecho de familia hay algunas cuestiones que sacaron por ahí en toda esta normativa difusa que fueron aprobando a lo largo de todos estos días que no tienen nada que ver con el COVID, como por ejemplo la exigencia de que tiene que presentarse con las demandas un plan de parentalidad, la exigencia de aportar cuestiones acerca de la viabilidad económica para lo del cálculo de las pensiones, declaraciones juradas del dinero que ganan los progenitores para saber el importe de las pensiones. Es decir, estas son cuestiones que son ajenas completamente a la cuestión del COVID y que nos están metiendo porque sí, porque la tenían ahí y no sabían cómo darle salida. Y por lo que comenté con otros compañeros de otras materias distintas al derecho de familia, que piensan exactamente lo mismo. Por eso yo creo que no está para nada relacionado. Algunas cuestiones sí, para disimular, claro, tienen que meter algo para que piense que tienen que ver con lo del estado de alarma, pero yo personalmente pienso que no. Y esto no es algo temporal, esto viene para quedarse. Es decir, nos metieron la gran reforma de la justicia, por supuesto, sin ningún tipo de dotación presupuestaria, porque sí, es todo lo que decía Sara, es un brindis al sol, son unos desideratum que no tienen respaldo presupuestario detrás y que por lo tanto, muy bien, es decir, vamos a hacer esto, pero no vamos a disponer ni de un euro para hacer todas estas cosas de las que estamos hablando. Y yo personalmente y humildemente es lo que pienso. Pues muchísimas gracias por tu aportación, Mar. La verdad es que está siendo así una charla muy amena. No sé si alguien más tiene algo más que comentar o que queráis que comentamos o no. Una simple cuestión, entiendo yo, y al hilo de lo que comentaba Mar, que yo entiendo que todo esto nos lo han metido a través de un sistema muy fácil, que es el del miedo. Es decir, claro, no hay nada mejor que el miedo para implantar algo, sea lo que sea, o para que te conciencias de ello. Te cambian miedo por seguridad, cuando no sirve para nada, pero que sí que lo han utilizado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, sin tener nada que ver con esto, porque no me dedico a vuestro campo, desde el punto de vista de la empresa y de los autónomos, creo que sí, por lo menos yo creo que está ayudando a los autónomos que están empezando a trabajar otra vez la prestación que están recibiendo. Y creo que si no sigue el estado de alarma no la recibirían, ¿no? Y después, con respecto a las empresas, pues aún no se presentaron las declaraciones de la pequeña empresa, que se presentan hasta el 20 de mayo, y no sé lo que pasaría con los fraccionamientos de pago de 6 meses de los impuestos, ¿no? Si no hay el estado de alarma. Es posible que prorrogasen unos meses las medidas, aunque no hubiese estado de alarma. Por ejemplo, en las rentas lo que hacen es, cuando en las medidas de aplazamiento de la renta permiten durante el tiempo que dure el estado de alarma y los meses siguientes, mientras el arrendatario está en situación de vulnerabilidad económica.
un límite de 4 mensualidades. Pues a lo mejor es posible que establecieran alguna medida así, ¿no? Sí, pero lo de los ERTEs, con 3 millones de personas afectadas, plantear la posibilidad de mantenerlos va a ser un problemón si se levanta el estado de alarma. La verdad que las medidas son, como estas de arrendamiento, son casi todas voluntarias, porque solo obliga a los grandes tenedores, a los fondos, que en realidad son el 15% nada más. Y lo demás lo deja al árbitro de las partes. Y la verdad que sabemos que el árbitro de las partes no siempre es fácil. Es fácil en algunas ocasiones, pero al final es muy fácil que acaben en el juzgado, con lo cual, eso, pues las medidas, la verdad, que no son muy aceptadas. Perdón, los ERTEs, yo no fui especialista, pero por lo que fui escuchando, duran mientras dure el estado de alarma. Si tienes un ERTE no puedes despedir en 6 meses. Con lo cual, en cuanto dejen de establecer el estado de alarma, los ERTEs que se han solicitado y se han concedido, pasan los 6 meses, tienen que hacer un cálculo económico. ¿No, Carmen? Pasan los 6 meses... Bueno, yo no soy experta en laboral, pero más o menos sí. No, pero claro, pasan los 6 meses de que termine la posibilidad de declarar un ERTE y de ese, no quiero ser negativa, yo espero que esos 6 meses dé tiempo a que el Estado vuelva a su estado, por lo menos hasta 2008 o 2010, ¿no? Entonces habrá mucha más gente en el paro. Entonces, claro, yo creo que tienen que hacer un cálculo económico de pensar qué nos compensa, alargar el tiempo de ERTE y pagar los subsidios de desempleo y que nos dé tiempo de reacción o dar ya todo de alta y asumir que dentro de 6 meses un porcentaje, que no me atrevo yo a hacer ninguna aventura sobre eso, pero bueno, me imagino que no será despreciable, las personas que se van a ir al paro, además de las que ya están en este momento. Porque es que después de los ERTEs van a venir los ERES y yo creo que ahí va a haber otro, igual que hubo la gran avalancha de legislación sobre ERTEs, vendrá la gran avalancha de legislación sobre ERES, porque nada impide pasar de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE top, ni nada impide pasar de cualquiera de los dos tipos de ERTEs a un ERE, y casi mejor porque si te puedes encontrar con que el FOGASA asuma las indemnizaciones, porque si no, echas la persiana y hasta 2 años puede tardar un trabajador en cobrar la indemnización. Claro. No tiene mucha lógica que no se apruebe, a no ser que sea una pelea política, porque la situación económica no es problema de una crisis económica, es problema de una crisis sanitaria, ¿no? Hasta el momento que se dio la crisis sanitaria, la situación económica en España estaba bien, ¿no? Entonces, las medidas que está tomando España son las más restrictivas con respecto al presupuesto que tiene España, ¿no? Porque tiene un déficit alto, una deuda pública alta, pero no es nada que no hubiera hecho ni un gobierno de derechas. El problema es que salga la gente a la calle a robar porque no tiene que comer, ¿entiendes? Sí. Quiero decirte, o sea, las peleas que se están dando son por motivos políticos. Cualquier gobernante haría algo similar. Mirar toda Europa, que están Alemania en gran medida porque tiene una deuda pública muy pequeña y tiene un abanico muchísimo más grande, pero todos están aplicando las mismas medidas. Nosotros, el porcentaje es de los más reducidos del Producto Interior Bruto en España, ¿no? Aquí lo que se está debatiendo es un tema político, no un tema de otro tipo, ¿no? Yo también lo creo, ¿eh? Para que no se siga viendo el estado de alarma. Además hay un adicional con el tema laboral. Hay que tener en cuenta que quizá el principal problema que tiene España en este momento es que junto a los 3 millones de afectados por ERTES se despidió 1 millón de personas. Se finalizó el contrato, pero es que el índice de temporalidad laboral en España es el más alto de Europa, pero una barbaridad, muy por encima de Italia, muy por encima de Italia. Y en Italia estaban más tranquilos porque la gente va a volver al trabajo, pero aquí en España se van a ir terminando los contratos temporales. Y el problema ya no es el que se despida, es toda la gente que no se va a volver a contratar, porque en la medida de lo de paralizar las extinciones de los contratos temporales fue porque ya había 1 millón de personas fuera, sin posibilidad de retorno, una sangría, y esas personas no van a volver fácilmente al mercado de trabajo, y todos los contratos que se paralizaron, pero una vez que se levanta el estado de alarma, van a llegar a su fecha fin, son muchos. No, y además es un problema endémico, no es de ningún partido político, viene ya de hace 50 años en España.
Sí, pero si os dais cuenta, por eso legislaron que quien no percibiera rentas cobraría 430 euros, porque la economía distraída al otro margen ni siquiera podía ganar un euro, ¿entiendes? Totalmente. Quiero decirte, y tuvieron que hacerlo, porque si no la gente pues no sé lo que haría para comer. Y seguros que estaríamos todos si la gente no tiene que comer, porque eso hay que pensar también en todos los demás. Entonces sí, yo totalmente de acuerdo contigo, Carmen. O sea que está claro que esta pregunta la podemos volver a formular dentro de 15 días y sabremos un poco la respuesta de si lo volvemos a tener o no. ¿Os parece si vamos finalizando la sesión de hoy? Bueno, pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotras y os esperamos el lunes que viene. Ya os comentaremos el tema a tratar. Vale, gracias perfecto. A todas. Hasta luego. Chao. 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 Chao.